¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Pues a través de este contenido audiovisual les presentaremos el día de hoy nuestra compañera Marlene, la persona más feliz que he conocido en lo que llevo la carrera, y su servidor Rodolfo Carmona, esta serie de temas respecto a la planificación educativa. Y para su fortuna o su desgracia, voy a comenzar hablando. Muchas veces pensamos o creemos que el planificar o el idear, el pensar, es una tarea fácil cuando lo hacemos de manera coloquial. Sin embargo, en este ámbito de planificación educativa, pues tenemos que tener en cuenta y estar conscientes que es un proceso. Y más que nada que un proceso, recordemos que esto lleva una intención, que lleva un propósito. No solamente es planear o pensar, idear, sino hacerlo con un objetivo. Recordemos que la planificación educativa, o en este caso en nuestro contexto educativo, lleva un objetivo. No es un simple requisito administrativo, sino que se hace con una intención, con aquella que llegue a un aprendizaje y poder optimizar, poder realizar estas actividades o implementar estas estrategias que nos conduzcan a ese aprendizaje. No solamente tener la idea presente, por más buenos que seamos para hacer actividades, para hacer eh, cualquier tipo de actividad, vaya, que nosotros necesitemos, sea escrita, sea verbal, con propósito, perdón, auditivo, kinestésico, visual. Hay que planear, pero hay que hacerlo bien. Hay que plasmar lo que necesitamos, conocer nuestro contexto educativo, conocer, o en este caso áulico también es necesario, eh, en dónde voy a estar, quiénes lo conforman, quiénes son los participantes, y ya conociendo ese contexto que yo tengo, tener en claro los objetivos. ¿De qué me va a servir planificar? ¿O de qué me va a servir llevar a cabo ciertas actividades? Ojo, recordemos, cuando estamos a soñar toda la vida, es con un objetivo, con una intención y con ese objetivo de aprendizaje, a qué aprendizaje quiero que los participantes lleguen. Es importante. Ahora, hay una parte que se llama enfoque técnico racional. Lo podemos englobar de esa manera. Que más que nada busca los resultados, pero de manera más cuantitativa. Algo más medible, algo más eficaz. Y esto nos ayuda mucho cuando necesitamos un control, cuando necesitamos, sí, control, orden, pero pues también a veces se puede dejar de parte, perdón, se puede dejar aparte la parte humana, dejar aparte la parte humana en este proceso. ¿Qué quiere decir con eso? Lo que muchos a lo mejor conocemos como el conductismo, que es ser autoritario, o a lo mejor que nos basamos en una educación ortodoxa, de, bueno, educación vertical, de nada más maestro, alumno, yo sé, tú recibes todo este conocimiento a manera como de exposición. Ahí nos podrá servir, pero recordemos que la base o una de las bases del aprendizaje es tomar en cuenta esta parte humana, lo que a lo mejor muchos relacionamos con el positivismo o que relacionamos con el humanismo, que ya tomamos en cuenta las habilidades, actitudes, aptitudes, sentimientos de la otra persona, y que eso también nos va a permitir tener un proceso de aprendizaje más eficiente, que es lo que también aquí se busca. Del otro lado está el llamado el enfoque crítico o participativo, y esto ya es un espacio de reflexión, de nosotros ponernos a pensar eh, cómo nos va a servir mejor, cómo vamos a actuar, cómo podemos no aprovecharnos, eh, aprender a usar el estado de ánimo de la otra persona también. Inclusive los estudiantes siempre tienen esa voz y muchas veces se nos olvida que también tienen que ser escuchados, y no es que hagamos todo a su manera o no es que hagamos todo como ellos quieran, sino aprender de ellos para que puedan aprender mejor de nosotros, y así se lleva o bueno, se puede llevar a cabo esta planeación
que ya se puede adaptar a estas realidades y contextos. E importante, o sea, cada contexto es completamente diferente, aunque sea en la misma escuela. A lo mejor me pudiera un ejemplo un poco más burdo, superficial, podríamos llamarle, en educación urbana y en educación rural. No contamos con los mismos recursos, no contamos con las mismas oportunidades, sobre todo de tiempo, que sabemos de antemano que en educación rural tenemos ese factor de cuánto tiempo tardan en llegar a la escuela muchos alumnos, eh, qué tanto, si desayunaron, si están descansados, para tener una capacidad óptima de aprendizaje. Y muchas veces, aunque no lo parezca, no se ve eso. Y es cuando entramos en esa disyuntiva y donde tenemos que estar conscientes y presentes en la manera de educar, en la manera de planificar, en la manera de conocer nuestro contexto. No nada más porque yo así aprendí, así en la carrera me lo enseñaron, así es como yo soy, y cerrarnos a eso. Ni tampoco querer ser abiertos con opción a un cambio, pero sin hacerlo. O sea, no nada más demostrar mostrar que nos importa un cambio, que si queremos hacerlo, que le vamos a echar muchas ganas, pero no tenemos la iniciativa de aplicarlo. Y ahí es la diferencia. Y se puede lograr una enseñanza realmente significativa con sentido para quienes tienen el deseo de aprender. Y muchas veces dicen, bueno, pero es que ¿cómo va a tener ese deseo de aprender si no vienen con ganas? Y bueno, pues también nuestro jale en esa planificación, o ya si entramos en un currículum oculto, perdón, a motivar, motivar ese sentido de aprendizaje, de emocionarme por ir a la escuela, a un salón. Todos tenemos un maestro ejemplar. Todos tenemos una maestra que vamos a la escuela, universidad, secundaria, preparatoria, primaria, que decimos, quiero ir porque lo vale. A lo mejor no con esas palabras, pero sí decir, lo vale porque sí aprendo, porque me siento bien, porque me siento seguro. Y a lo mejor ya me fui de un lado un poquito más emocional, pero es una realidad. Es una realidad que tenemos que aprender a no sobrellevar. Es una realidad que tenemos que estar conscientes. Ahora, los modelos teóricos de la planificación educativa. Esos modelos nos van a ofrecer un cómo hacerlo. Son, si lo quieren ver así, son como mapas, como guías de cómo debe estructurarse una planificación. Muchas veces tenemos esa idea, esa inquietud o iniciativa incluso del cómo hacer una planeación, pero no sabemos cómo o tenemos la idea. Precisamente por eso existen estos modelos para que podamos nosotros basarnos y poder realizar una buena planeación. Ahora, cada quien o cada maestro eh, puede escoger qué modelo le puede servir más, dependiendo del contexto educativo en el que se encuentre y de los aprendizajes que el maestro o que la maestra docente quiera realizar. Ahora, anteriormente les había comentado de un enfoque racional, un racional crítico. Aquí también podemos verlo como algo más clásico, como algo o lo que le podemos llamar ortodoxo, que se realiza para una evaluación sumativa, donde se establece metas, objetivos, estrategias, recursos y al final ya se evalúan todos estos resultados y pues esto es más útil cuando se busca una claridad o un orden en el aprendizaje. Ahora, el otro modelo que existe es el modelo estratégico. Y personalmente, mi favorito, porque es un poco más adaptable. Se agrega una visión más flexible de lo que nosotros podemos llegar a hacer con nuestros participantes, con nuestros le llamo participantes porque no siempre estamos en un ambiente escolar. Pues un centro educativo, una escuela, educación formal, bueno, educación formal, no formal, eh, no sé, cualquier tipo de institución donde se lleva como una enseñanza, alumno, participantes.
de todas las sedes. Y aquí se establecen esas mismas estrategias, pero ya permite hacer ajustes sobre la marcha. Ya este modelo es útil para cuando tenemos contextos cambiantes y que las condiciones pueden variar de un momento a otro. O sea, algo ya más adaptado a nuestro entorno social. Por eso me gusta mucho, porque es algo más flexible. Este modelo estratégico es un poco más flexible en cuanto a la planificación. Y este otro que ya es el modelo participativo, este también me agrada, me gusta bastante, porque ya hace de este proceso algo más, pues vaya, más compartido, porque involucra docentes, alumnos, padres de familia, en la toma de las decisiones. Entonces, esta planeación pasa a ser un proceso compartido y algo más democrático, algo más cercano a las necesidades de la familia respecto a su entorno y a la comunidad educativa. Muy, muy importante. Sin embargo, no es nada más casarse con un modelo. Se pueden usar los tres. Se puede usar el enfoque clásico o este enfoque racional para cuando queramos mantener un orden. Pero también podemos usar el, la estructura racional. Bueno, esta racional es la del... No, esta no. Pero no necesariamente tenemos que casarnos con un modelo. Pueden ser los tres usados para una sola planeación, como la parte racional o lo que le llamamos también clásico para mantener el orden. El modelo estratégico para generar o para realizar adaptaciones, vaya, con cambios que necesitemos nosotros. Y la parte participativa fortalece la comunicación en el grupo. Entonces, por ese lado está excelentísimo. Y así podemos dar lugar a una planeación un poco más humana y más efectiva. Suena tal vez como algo en mi nebulosa, como una utopía, pero sí se puede hacer. Entonces, aprovechando estos tres modelos o aprovechando estos tres tipos de estrategias, se puede llegar a una planificación un poquito más incluyente, sin dejar de lado lo integral. Y ya por último, para que no me escuchen tanto, están los métodos de planificación educativa. Vamos a basarnos en tres métodos. Vamos a llamarles prospectivo, normativo y participativo. Dentro del método prospectivo, la misma palabra nos lo está diciendo. Es de prospecto, de anticiparnos. Este método ya va más enfocado a el futuro, a anticipar escenarios para posibles estrategias y saber cómo enfrentarlos. No es leer mente ni nada, pero precisamente es conocer nuestro contexto educativo o nuestro contexto educativo y o social para poder saber cómo actuar, saber cómo prepararnos. Recordemos que la planeación se realiza con una intención, con un objetivo, pero para poder llegar a este objetivo necesitamos saber cómo llegar. Entonces, por este lado prospectivo, ayuda muchísimo, porque es anticiparme a lo que puede pasar y estar preparado para cualquier cosa. Ahora, el método normativo es el que todos conocemos o con el que podemos estar más familiarizados, tanto como estudiante de la docencia como los docentes, porque es este método que se rige bajo normas, cumplimientos y reglamentos. Y pues todo esto lleva a cumplir esas mismas políticas, pero con base en los lineamientos oficiales. O sea, ya esto lleva un régimen, ya es algo más sistemático y es lo que es lo más común en los sistemas educativos. Pues garantiza coherencia y coherencia con los programas nacionales y pues se aplica ya de manera rígida porque ya limita la creatividad del docente. Recuerden que hace poquito les hablé de esa adaptación en la parte estratégica. Aquí no se puede realizar tanto. Tal vez podríamos hacer una adaptación, pero esta parte normativa es más referente
se hace de esta manera, se cumple de esta manera y se hace de esta manera. Así nada más. Entonces, sí sirve, pero recordemos que esto busca en lo racional clásico, normativo, el orden. El orden, claridad, rigidez, aquí se ayuda bastante. Y al final, pero no menos importante, está el modelo participativo, que es muy similar al que les comenté con anterioridad, que ya tomamos en cuenta docentes, alumnos, padres de familia, directivos, para que entren en esta colaboración de la planeación y permite pues que las decisiones se tomen con base en la realidad del grupo y ya fomenta este sentido de pertenencia. Entonces ya logramos o podemos ser un poco más incluyentes. Y nada más. Y ya por último recordemos que planificar no es nada más plasmar mis ideas y a ver cómo sale, o voy a planear poniendo una actividad de inicio y luego el contenido y luego cierro con algo final. No, no de esa manera, no para nuestro contexto, no para lo que necesitamos. ¿Sí? Recordamos que en una planeación, en una planificación educativa, no nada más llenar un formato, una solicitud de empleo, es imaginar, es guiar, es instruir, es construir todo este proceso por el que nosotros pasamos y vamos a pasar con esos participantes, con nuestros alumnos, para un mejor aprendizaje. Creo que no hay más satisfacción que uno estando al frente, que uno como docente, ver que nuestros alumnos aprendieron y que todo eso que hicimos, todas esas adaptaciones, todas esas reglas, esas preguntas, esos currículum oculto, sirvió y vemos que el alumno aprende y que con la base que tenga en su casa o de años anteriores, hablando por su educación, sirve. O sea, está funcionando. Entonces, estos métodos, esta estructura, no es de Okis, por algo está, por algo sirve y por algo nos va a seguir sirviendo. Los dejo con mi compañera Marlene y gracias. Adelante. A ver. Por último, vamos a hablar sobre el último tema, el cual su nombre es Análisis y Desarrollo del Diagnóstico Educativo. En este, pues el planeamiento educativo es una operación que se realiza siguiendo las etapas lógicas de todo el proceso de planificación, diagnóstico, programación de decisión, ejecución y por último, evaluación. En este último, cada una de estas etapas está limitada en el tiempo y supone para ser llevar a cabo con acierto y metodologías sus operaciones específicas. Cada una de estas tiene su objetivo principal. Sus objetivos pues prácticamente son examinar el funcionamiento de la educación, pues como un sistema y una institución real y que forma parte de un complejo total de una realidad social. Otro es evaluar estos resultados a la luz de los valores generales, con lo que va a pasar a futuro y con lo que está pasando actualmente en las necesidades presentes de la institución educativa. Y por último sería cuantificar y calificar la eficiencia de sus funcionamientos de dichos sistemas. En este pues también podemos ver los factores de orden social, como lo es el factor económico, el pedagógico, el administrativo y el físico y humano.